Gracia, misericordia y paz sean con ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Tengo una pregunta. ¿Cuál es la cosa más difícil que Dios te pide hacer? En otras palabras, de todas las cosas que Dios quiere que hagamos como cristianos, para ti, ¿cuál es la más difícil? Perdón, pues vamos a hablar de eso hoy. Y para algunos es eso, para otros es no caer en el enojo, o luchar contra una adicción, o con el chisme, o no preocuparse. Pero lo que dijo Fabi, pues para mí, esa es la cosa más difícil que Dios me pide hacer. Y creo que para muchos de ustedes, perdonar a los que nos han hecho mal. De hecho, hoy que estaba hablando de eso, me vino a la mente una persona, un hombre, que hace muchos años me hizo mal. Y que aún hoy en día batallo para perdonarlo. Y me imagino que para ustedes no sería muy difícil en este momento pensar en alguien, ¿verdad? Que te hizo mal, que te lastimó, con que batallas para perdonar. De hecho, yo creo que algunos de ustedes en este mismo momento ya tienen a alguien específico en que están pensando. Pero el perdonar es difícil. Me imagino que esa persona, si estás pensando en una persona, me imagino que esa persona es alguien muy cercano, o era alguien muy cercano de ti. O sea, ¿no han notado que no batallamos tanto para perdonar a un extraño? Por ejemplo, uno que casi nos choca en la carretera, o una mesera en el restaurante que nos es grosera. Pues no es tan difícil perdonar a esa persona, pero cuando es alguien cercano de ti, tu esposo, o tu esposa, tu papá, o tu mamá, un amigo, un compañero de trabajo, es otra historia. Porque con ellos sentimos traicionados, con ellos nos duele más. Es sumamente difícil perdonar a las personas que nos han lastimado. San Pedro estaba batallando con eso, a tal punto que fue a preguntarle a Jesús sobre eso. Le dijo: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano cuando peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No le respondió Jesús, sino hasta 77 veces. Y realmente en el texto original, en el griego original, esa frase también puede significar 70 veces 7, que quiere decir 490 veces. Y no es que está diciendo que ya después de 490 veces no tienes que perdonar. Estaba diciendo que Dios quiere que perdonemos a los que nos hacen mal todas las veces. Y es cuando Jesús le contó una parábola a Pedro. ¿Se acuerdan qué es una parábola? Una parábola es una historia terrenal con un significado celestial, una historia. Jesús le contó esta historia, le dijo: el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Literalmente en el griego dice que ese hombre le debía más de 75,000 libras de oro. 75,000 libras de oro, o sea, millones y millones de dólares. Y como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. Que esa era la costumbre en aquel entonces, cuando uno no podía pagar sus deudas. Pero eso es cuando el siervo se arrodilló delante del rey y le rogó: tenga paciencia conmigo y se lo pagaré todo. Y eso es cuando Jesús nos dice que el rey se compadeció de su siervo. Se compadeció de su siervo. En esa frase
se encuentra lo que, pues ya les he dicho que es mi palabra favorita en el idioma griego, que el texto original fue escrito en griego. ¿Y ustedes se acuerdan de mi palabra favorita en griego? Es muy fácil. Esplagnizomai. Esplagnizomai. Es que esplagnizomai en griego significa que sus intestinos fueron conmovidos. Y esa fue la palabra que la Biblia a menudo usa cuando, de lo que sintió Jesús cuando vio a gente que estaba sufriendo, batallando, que lo sintió por ellos, sintió compasión por ellos en lo más profundo de su estómago. Ese rey vio a su siervo y sintió por él aquí en su estómago. Sintió tanta compasión por él que no solo le dio más tiempo para pagar su deuda, sino que la canceló por completo. Ya no tenía que pagar nada. Imagínense, ustedes, los de ustedes que a lo mejor entienden el estrés de tener deudas, porque muchos de nosotros hemos tenido deudas, o sea, miles de dólares en una tarjeta de crédito, que de repente ya no puedes hacer los pagos de tu casa y sientes ese estrés, esa desesperación de no poder pagar sus deudas. Imagínense el deber millones de dólares. Imagínense el saber que vas a perder no solo tu casa, sino también tu familia y tu propia libertad. Pero luego, así de fácil, la deuda es cancelada, perdonada para siempre. ¿Se puede imaginar el alivio y gozo que ha de haber sentido ese siervo al salir de la presencia del rey? Pero luego dice Jesús que él salió y buscó a otro siervo que le debía 100 monedas de plata, que hoy en día serían como unos miles de dólares, que no es poquito, pero tampoco son los millones que él debía. Y Jesús dice que lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le dijo, y yo te lo pagaré. Pero el hombre se negó a hacerlo. Al contrario, él lo mandó a la cárcel hasta que pagara todo lo que le debía. Y cuando el rey se enteró de eso, se enfureció. Siervo malvado, le dijo, yo te perdoné esa deuda inmensa. ¿Y tú no puedes perdonar unos miles de dólares de tu otro siervo? Y enojado lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que él debía. Y luego Jesús termina la historia diciendo, así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Hace unos minutos yo les pregunté, ¿cuál es la cosa más difícil que Dios te pide hacer? Pero hay un problema con esa pregunta, que Dios no te está pidiendo. O sea, no es que Dios te está diciendo, si me puedes hacer el favor de tal vez intentar perdonar a otras personas. Dios no te está pidiendo perdonar, Dios te está mandando perdonar a los que te han hecho mal. Pero eso es tan difícil, porque te lastimaron, te hicieron mal. ¿Cómo es que tú tienes que perdonar a ellos? Ellos deberían pagar por lo que te hicieron. Pero el punto de la parábola de Jesús es que Dios sí quiere que tú perdones a esa persona que te hizo mal todas las veces. Pero esa no es la única lección de la parábola de hoy. Porque también en esta historia Jesús nos está dando el secreto de poder perdonar.
Nos está dando las herramientas que necesitamos para perdonar, la fuerza que necesitamos para perdonar. Porque al final de cuentas, tienes razón. El perdonar no es justo. No es justo que perdones a esas personas por todo lo que te hicieron. Pero la verdad es que no quieres lo justo. Si tú recibes lo que es justo, vas a terminar en el infierno. Ninguno de nosotros quiere lo justo, queremos misericordia. O solo fíjense en la historia. En la historia, el rey de la historia, obviamente, pues él representa a Dios, ¿verdad? Pero ¿quién es el siervo que le debía al rey una deuda de millones y millones de dólares? Eres tú. Soy yo. O sea, venimos aquí a la misa todos los domingos y confesamos nuestros pecados a Dios. Y luego escuchamos en el sermón que somos pecadores. Estamos todos de acuerdo, sí es cierto, somos pecadores. Pero a menudo fallamos en reconocer qué tanto somos pecadores, qué tan inmensa es nuestra deuda con Dios. Digamos que pecas 10 veces al día. Que la verdad es absurdo porque pecamos mucho más que 10 veces al día. Pero digamos que pecas 10 veces al día. Esos son 70 pecados a la semana, ¿verdad? Lo cual sería 3,650 pecados en un año. Y si vives hasta los 75 años de edad, quiere decir que tendrías 273,750 pecados en tu vida. Y eso solo si pecas 10 veces al día. Que hacemos mucho más pecados en un día. ¿Por qué? Porque hay que recordar que los pecados no solo son las cosas malas que hacemos. También son las cosas buenas que debemos hacer, pero que no las hacemos. Todos cometemos millones de pecados en nuestras vidas. Cada uno de los cuales merece una eternidad en la prisión del infierno. Y nosotros ni podemos pagar ni una pequeña parte de lo que debemos a Dios. Pero el rey nos ha perdonado. El rey perdonó nuestra deuda. Hace poco aquí en los Estados Unidos el presidente propuso una nueva ley aquí en los Estados Unidos, dando un perdón de todas las deudas que los estudiantes de la universitarios tienen de sus préstamos. Que iba a perdonar todos los préstamos estudiantiles de los Estados Unidos. Y todos aplaudieron, qué bueno, porque muchos estaban batallando después de la universidad para pagar todos esos préstamos. Pero me preocupó un poco, porque si cancelaba la deuda, alguien como quiera tenía que pagar ese dinero. ¿De dónde iba a venir todo ese dinero para pagar sus deudas? Iba a venir de los impuestos de uno. Yo iba a terminar pagando las deudas de otras personas. Cuando Dios perdona nuestra deuda, cuando nos perdona nuestros pecados, no es que Dios está diciendo, no importa, son inofensivos tus pecados. Tampoco está diciendo que nada más de repente se le olvida de nuestros pecados. Esos pecados tienen un costo. Alguien tiene que pagarlo. Y ese alguien fue Jesús. Porque ahí en la cruz, Jesús sufrió nuestro castigo, pagó nuestra deuda, sufrió nuestra muerte, para así saldar nuestra deuda con Dios. Y dado que hizo eso, esa carga oprimente de nuestra deuda ha sido levantada de nuestros hombros. Nosotros ya somos libres. Dios sí te perdona completamente y para siempre. No le debes nada. Pero ese perdón cambia la forma en que nosotros tratamos a las demás personas.
Realmente el secreto de poder perdonar a esa persona que te hizo mal es reconocer qué tan grande era nuestra deuda para con Dios. Y si Él te puede perdonar todas esas tonterías, todas esas cosas feas y dañinas que haces todos los días de tu vida, tú puedes perdonar a tu esposo. Tú puedes perdonar a tu mamá. Tú puedes perdonar a esa amiga que te hizo mal. Claro, no va a ser fácil, pero con la ayuda de Dios tú sí puedes perdonar. Cuando dejas de fijarte tanto en todo lo que hicieron ellos y comienzas a verte a ti mismo en el espejo, cuando reconoces todo lo que tú has hecho y ves la cruz y todo lo que Jesús pagó por ti, y ves esa deuda tan grande que Dios te ha perdonado, eso te va a ayudar a dejar rencor y realmente perdonar a esa persona. Puede ser que tome tiempo, puede ser que sea una lucha diaria para ti, pero con la ayuda de Dios tú sí puedes perdonar a esa persona. En unos minutos vamos a decir todos juntos el Padre Nuestro. Y en medio de esa oración, Jesús nos enseñó a decir: y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y cuando enseño lo que significa eso a los niños, casi siempre les digo, lo que estamos diciendo es: Dios, perdóname mis faltas y ayúdame a perdonar a los que me hacen mal. Pero eso no es exactamente lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es: Dios, perdóname así como yo perdono a los demás. Perdóname lo que yo he perdonado a los demás. Entonces, si tú guardas el enojo en tu corazón, si te niegas a perdonar a esa persona, estás diciendo a Dios: yo no quiero tu perdón. Pero sí queremos el perdón de Dios, ¿verdad? Necesitamos su perdón. Y viendo su gran perdón por nosotros, su gran amor hacia nosotros, entonces que hagas esa cosa difícil de verte honestamente en el espejo y reconocer esa inmensa deuda que Dios te ha perdonado. Y luego que vayas y perdones a esa otra persona, así como Dios te ha perdonado a ti. Amén. Y ahora esa paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén.